Bendito sea su nombre. ¿Sabes? No hay nada mágico en levantar las manos, pero hay algo muy poderoso en levantar las manos. Porque cuando levantamos las manos, lo primero que estamos diciendo es que dependemos exclusivamente de Él, ¿no es cierto? Cuando levantamos las manos estamos dándole a Él reconocimiento, gloria, alabanza, adoración de antemano frente a las circunstancias que tenemos que enfrentar. Estamos proféticamente declarando la victoria sobre lo que tenemos que enfrentar. Así que levanta tus manos en alto. Verbaliza ahora con tu boca que el Señor es el único que tiene control, dominio. Que Él no te dejará hasta que cumplas tu propósito. Que Él cuida de vos. Que Él está listo ordenando a sus ángeles removedores de piedras que actúen a tu favor. Que venga ahora la revelación, que tengas la oportunidad en este momento de entrar a la tumba vacía y recibir la revelación de que tenés un Dios que está vivo, que ha vencido, que ha resucitado y que tiene todo poder para transformar las realidades. Si estás pasando por tribulación, por dificultad, por problemas, es solo oportunidades. Las grandes oportunidades, las nuevas dimensiones, los nuevos niveles en nuestras vidas, las enormes bendiciones de Dios siempre vienen envueltas en papel de problemas. Porque ¿qué es un milagro sino un problema que se convirtió en oportunidad para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste? Así que en el problema es que vos tenés escondida la bendición. En el problema es que tenés envuelto el nuevo nivel, el nuevo crecimiento, la nueva dimensión. Hemos subestimado el poder del problema y hemos creído que los problemas están allí para lastimarnos, para herirnos, que la piedra está para manifestarnos derrota, pero la piedra está para que sepamos que hay victoria. Levanta tus manos al cielo y alabalo. Ahora usaste la letra de esta canción preciosa, pero ahora ponele la firma voz a este momento de adoración, diciéndole con tus palabras. Vos poné la letra final, la dedicatoria de esta adoración, diciéndole: Señor, esto está en mi corazón y yo te adoro, 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 te bendigo, te bendigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, mañana de fuego nuevo para tu vida, esa pasión, ese celo del que nos hablaba el pastor Daniel. Mañana de piedras removidas, de nueva revelación de Dios. Mañana donde una vez más Dios se va a glorificar en tu vida y a través de tu vida. Tan solo crees, si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez te lo tengo que decir, ¿no te lo he dicho? Una vez más, si crees, verás la gloria de Dios. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a Él, de acción de gracias anticipada por lo que Él hará en tu vida. Dios te bendiga mucho. Toma tu asiento. Bueno, iba a hablar de otra cosa en esta mañana, pero anoche me decidí por hablar de esto y fue el resultado
de varias charlas que he tenido. Una de las cosas más ricas de estas escuelas, de los congresos, de los retiros, es lo que no pasa en la plataforma, ¿no? Las charlas personales que tenemos, y he tenido varias charlas con varios de los pastores, y de diferentes maneras hay un sentir colectivo, ¿no? Desde que me recuperé de la enfermedad, creo que ya ministré en prácticamente la mayoría de los consejos pastorales del país, de alguna manera presencial o virtual, ¿no? Y hay un sentir complejo en los pastores y en los líderes en el país, ¿no? Como dije el otro día, hay muchos, cuando digo muchos pastores que no han podido recuperarse, ¿sí? Con depresiones manifiestas, con depresiones encubiertas, con cargas que están llevando que son muy fuertes. Mar del Plata, 80% de las iglesias que alquilaban se cerraron. 80%. ¿Sí? No que dejaron de tener un local, que dejaron de existir como iglesias. 80%. Y hay un sentir, ¿no?, muy fuerte en el pastorado y en el liderazgo. No sé si esta es una estadística, digamos, seria a nivel de haber hecho un estudio, pero ya van varios que me dicen que aproximadamente entre el 40 y el 50% de la gente en sus congregaciones no volvieron. ¿Sí? Y quizás nosotros estamos en un microclima de congregaciones que estamos experimentando otra realidad, pero la realidad de la obra en Argentina nos pesa a todos. Y hoy quiero hablar un poquito de esto. Yo quiero felicitar primero a los pastores y también a los líderes por haber estado sirviendo en el periodo más disruptivo de la historia, en el momento más complejo y más difícil, y por haber hecho un enorme esfuerzo, por haber desarrollado una enorme capacidad de adaptación, y quiero decirte de todo corazón que hiciste un buen trabajo, y que con todas las limitaciones, con todas las situaciones novedosas, ¿sí?, hiciste un excelente trabajo, ¿sí? Pero también sé que esto ha provocado mucho desgaste, porque el enfrentamiento de situaciones que no manejamos, que no controlamos, la adaptación a nuevas realidades, muchas veces nos produce mucho desgaste. Y algunos están necesitados de nuevas fuerzas. Por eso en esta mañana quiero utilizar el final de la vida de Sansón para que nos sea de ayuda para este tiempo, ¿sí? Titulé el mensaje "Resetea tu vida y ministerio". Le iba a poner, pero no me salía la voz de la gallega, recalculando, ¿sí? Pero no me salía. No tengo la capacidad acá de Dani con el piripipí, ¿sí? Dijo Marcelo de Emilio que yo venía después de ellos para corregirlos, ¿no? ¿Ustedes escucharon eso? Vengo a corregirlo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Sí? Este señor y el otro señor que estuvo recién son dos pastores piedras. Este señor me escribe únicamente para molestarme cada vez que Boca pierde. El otro también es de la misma secta que este señor.
Bueno, qué tremendas palabras recibimos en esta mañana, ¿no? No sé si se encendió en mí el fuego, pero ya nunca se me va a borrar el piripipí, ¿no? Gracias, Dani. Y qué tremenda también la palabra del pastor Marcelo. Pero quiero que pienses en resetear tu vida y ministerio. Quiero que entiendas que lo que ocurrió fue un reseteo del mundo. ¿Sí? Lo que ocurrió no es solamente una pandemia. Lo que ocurrió es un cambio radical de la realidad. Y lo que viene es infinitamente mayor. Mejor dicho, me corrijo, ni siquiera es lo que viene, lo que ya está. Ya tenemos la primer iglesia de metaverso. ¿Sabés qué significa metaverso? Significa realidad virtual aumentada. Significa que todo lo que vos conocés de internet ya no va a correr más, viene 3.0 y esto es realidad virtual aumentada. ¿Sabés qué significa? Que con unos anteojitos, ¿sí?, un hombre va a poder tener relaciones sexuales sin necesidad de una mujer y una mujer va a poder tener relaciones sexuales sin necesidad de un hombre, y la sensación en el mundo sensorial de ese individuo va a sentir muchísima mayor satisfacción que con cualquier hombre o con cualquier mujer. Significa que con los anteojitos vos vas a poder fabricarte tu propio culto de adoración sin necesidad de salir de tu habitación. Y entonces vas a poner la música que más te gusta a vos, el predicador que más te gusta a vos, pero además vas a poder añadirle, esto no es lo que viene, esto es lo que ya está, vas a poder añadirle sensaciones, por ejemplo, danzar con ángeles, y experimentar en el mundo sensorial sensaciones que ningún culto de ninguna iglesia en la tierra va a poder provocar. Ya está la primera iglesia así. Ahora, esto lejos de asustarnos, para mí es una enorme motivación. Primero, la convicción de que la iglesia nunca dejará de ser. Las puertas del infierno no podrán prevalecer ante el embate de la iglesia. ¿Sí? Así que, partiendo de allí, ya estamos tranquilos. Pero esto nos obliga a nosotros a resetear, a recalcular. Me monto a la excelente presentación de ayer del pastor Satirio, ¿no? Los cambios organizacionales, ¿te acordás? Bueno, sobre esa base quiero, dar unos pasitos más en la temática. Grandes oportunidades. Pero vamos al texto de Jueces. Decía que en medio de los cambios, muchos han perdido fuerzas, en medio de las dificultades. Han sido 2 años durísimos, ¿verdad? Para todos. Y tal vez estamos necesitando de nueva fuerza. Entonces quiero que usemos el final de la vida de Sansón para poder recibir de parte de Dios esto. Jueces 16, 21-22 dice la palabra. Entonces los filisteos lo agarraron a Sansón y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Sansón tenía un voto de nazareo con un propósito. El Señor lo había apartado, lo había consagrado, lo había levantado para destruir la adoración idolátrica y satánica que tenían los filisteos. Los filisteos, después de que
de que es seducido por Dalila, engañado, etc., los filisteos lo capturan a Sansón y Sansón perdió el propósito para el cual Dios lo había apartado, santificado, para lo cual él tenía ese voto de nazareo. Ahora ya no puede seguir cumpliendo su propósito. Y una vez que perdió su propósito, lo que siguió es que perdió su fuerza. Luego le sacaron los ojos, dice el texto, es decir, perdió su visión. Y lo pusieron a dar vueltas en el molino, moliendo grano en una cárcel. El nombre del dios al que los filisteos adoraban era el dios Dagón. Dagón literalmente significa grano. Así que Sansón termina sirviendo a grano, moliendo grano para grano. Termina sirviendo al Dios al que debía erradicar. Quiero que veas el espiral demoníaco en una crisis. Cuando se produce una crisis, la crisis lo que hace es que nos ensimismamos, nos centramos en nosotros mismos y corremos el serio riesgo de perder el propósito para el cual Dios nos ha separado, nos ha elegido, nos ha llamado. Permitime hacer una pausa aquí. Hay un error teológico muy fuerte en medio de las iglesias evangélicas y es creer que nosotros fuimos salvados por Cristo Jesús y luego en algún momento de nuestra vida, en algún culto especial, en algún retiro, en alguna escuela bíblica, ¿sí? Ahí Dios nos toca para llamarnos a algo. No. La Biblia dice que antes de la creación del mundo Dios ya nos escogió con un propósito. Primero tenemos propósito y Cristo viene a nuestra vida para que el pecado no arruine nuestro propósito. De manera tal que no podemos decir, bueno, en algún momento yo voy a elegir cumplir mi propósito. La única razón por la que Cristo vino a esta tierra es para que el pecado no tenga control de tu vida, de manera tal que aquello que el Padre pensó antes de la fundación del mundo, vos lo vengas a cumplir aquí en la tierra. Cristo no murió por nuestros pecados, su vida era demasiado valiosa para morir por cosas tan inservibles como mis pecados y los tuyos. Cristo murió para que los pecados no arruinen el propósito maravilloso con el cual Dios nos pensó, nos diseñó y nos creó. Así que lo que la crisis hace es que lo primero que hace es centrarnos en nosotros mismos y perder el propósito para el cual fuimos creados. Nos distrae de aquello para lo cual fuiste llamado, ¿sí? Y lo que sigue a la pérdida de propósito es que nos roba las fuerzas. Porque las fuerzas son el resultado de la pasión que se enciende en tu vida cuando vos tenés claro para qué vivís. La gente vive sin pasión porque se levanta cada mañana sin saber para qué vive. Pero cuando vos sabés para qué vivís, cuando tenés claro tu propósito en esta tierra, se enciende adentro tuyo una pasión que es la que te llena de fuerzas para encarar cada día, para enfrentar los obstáculos, para avanzar en función de tu propósito. Pero cuando te distraes del propósito, la pasión es reemplazada por apatía. Y cuando no hay pasión en nuestras vidas, se pierden nuestras fuerzas, porque las fuerzas son el resultado de la pasión que nace en nosotros cuando nuestra vida tiene un propósito claro, un llamado claro. Pero sin propósito perdemos la pasión y la fuerza. Y sin propósito, sin pasión, sin fuerzas, perdemos la visión, que es la manera concreta
en que llevamos adelante nuestro propósito. Y este espiral demoníaco terminamos nosotros sin desearlo, sin quererlo, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, moliendo, dando vueltitas y moliendo para el enemigo. Sometidos a aquel que debíamos vencer. Así ha sucedido en este tiempo con el COVID. Dios nos ha llamado a que en Argentina nos levantemos para reconstruir la nación. Tenemos una nación hecha pedazos. No hay variable de la realidad que no esté en una profunda crisis en nuestra nación. Y Dios nos ha llamado como iglesia e individualmente a reconstruir la nación, avanzando el reino, derrotando las tinieblas. Pero quizás la crisis nos ha robado las fuerzas, primero en lo personal, pero también las fuerzas para emprender y para avanzar el reino. Lo que sigue entonces es que perdemos la visión. Las crisis matan la visión y pasamos al modo supervivencia. Y era entendible porque no nos quedaba demasiado, ¿verdad?, por hacer. Así que lo que tratábamos era de sobrevivir. Pero, ¿cuántos saben que supervivencia no es visión? Y tratamos de adaptarnos a la realidad. Y como dije antes, los quiero felicitar porque todos han hecho un trabajo extraordinario de adaptación a realidades desconocidas, a metodologías nuevas, a limitaciones de todo tipo. Pero ¿cuántos saben que adaptación no es visión? Y lo que sigue a la pérdida de visión, como dije, es que terminamos dando vueltas en círculos en el molino del enemigo. Y yo veo al liderazgo de Argentina, de la iglesia de Argentina, dando vueltitas. Antes, hasta hace unos meses, era si era virtual o presencial. Y la protesta de unos no era el estado de la Argentina, sino ¿por qué no nos podemos reunir? Y por supuesto yo soy el primer cultero que existe en Argentina. Yo disfruto de los cultos y de reunirme, pero nuestros problemas pasaban por ahí. Ahora los problemas de la mayoría de los pastores es cuántos no han vuelto. Y por supuesto que es un tema, yo me ocupo también de esos temas, ¿verdad? Pero terminamos dando vueltitas en las trampitas del enemigo. Pero Sansón no termina como hemos leído, y hay algunas pistas que quiero darte en esta mañana. No sé si voy a poder acabar con todas, pero voy largando las primeras por lo menos, que nos pueden servir. Si vos como pastor, como líder, sabés que Dios te llamó a otra cosa, no a modo supervivencia, presta atención a estas pistas. Si perdiste tus fuerzas y estás sin ganas de emprender y avanzar el reino, prestale atención a estas pistas. Si tratás solo de mantenerte, de adaptarte, sin que tengas una visión fresca para este tiempo, para el presente y sobre todo para lo nuevo que viene, si estás dando vueltitas y más vueltitas sin darte cuenta que de manera indirecta estás moliendo para el enemigo, te comparto estas pistas. Número 1, Sansón recuperó la visión. No recuperó los ojos, pero recuperó la visión. La visión es el producto al menos de 3 cosas. Número 1, de revelación de Dios. Número 2, de un análisis de la realidad. Y número 3, de un pensamiento de fe. ¿Sí? Sansón no pensó, ¿cómo hago para volver a estar como estaba? Nunca más podría estar como fue.
nunca más tendría ojos. Lo que pensó Sansón es en recuperar su propósito original, su visión. En los Estados Unidos se usa una expresión en los programas periodísticos deportivos que se llama lunes de reacción exagerada. Y nosotros lo vamos a entender porque somos iguales, ¿no? Pero cuando un equipo de cualquiera de los deportes principales allí en los Estados Unidos gana el fin de semana, el lunes dicen está para campeón, y cuando un equipo pierde dicen es un desastre, se tienen que ir todos. Lo mismo que nosotros, pero ellos lo llaman lunes de reacción exagerada. Y cuando pensamos en el futuro de la iglesia, hay mucho de lunes de reacción exagerada. Están aquellos que dicen que ya nunca más nada será igual, y están aquellos otros que dicen volvamos urgente a todo lo que conocíamos y no queremos ningún otro cambio. ¿Sí? Lunes de reacción exagerada, dos extremos. Antes de la pandemia, y yo soy de los que creen que probablemente la verdad está en el medio, ¿sí? Pero antes de la pandemia, la mayoría de las iglesias eran buenas en una cosa, pero no tanto en las otras. Éramos buenos haciendo cultos, eventos, pero no tan buenos en el compromiso de la gente. Y hemos medido el éxito por el número de asistentes a nuestros eventos, a nuestros cultos, en lugar de medirlo en función de la cantidad de personas comprometidas, o para usar la palabra más apropiada bíblica, de verdaderos discípulos. El tema es que con la pandemia y la necesidad de responder virtualmente, son muchos los pastores que hoy se lamentan que todavía la gente no ha vuelto. Una de las iglesias más grandes de la Argentina, el pastor el otro día me dice: volvimos a los cultos, pero todavía la gente no volvió. Estoy hablando de la más grande, creo que es la número 1 o la 2. Y están sospechando muchos que algunos jamás volverán. Y algunos te lo dicen explícitamente, que prefieren, en el mejor de los casos, seguir congregándose con vos, pero virtualmente. Así que nosotros venimos de una deformación cuando decíamos vamos a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero ahora le cambiamos una letra. En vez de vamos, decimos vemos la iglesia. Así que a la deformación le agregamos la hiper mega deformación. Ahora, pregunto, ¿no? ¿A qué te llamó Dios? Cuando repensá un poquitito tu llamamiento. ¿Te llamó a hacer reuniones? ¿Te llamó a eventos? ¿O esos fueron y seguirán probablemente siendo algunos de los medios para cumplir tu ministerio? ¿Pero a qué te llamó? ¿No te llamó a avanzar el reino? ¿No te llamó a que las tinieblas retrocedan en tu ciudad? ¿No nos llamó a todos nosotros a que el reino avance en Argentina y las tinieblas retrocedan en Argentina? Por eso, en esta mañana, mi primer telegrama así para vos es 166. 166. La semana tiene 168 horas. Y hemos sido buenos en 2 horas. Por supuesto, muchas de nuestras iglesias tienen más de 2 horas de culto, ¿verdad? Pero para tomar el promedio del país. Hemos sido buenos en 2 horas semanales de reunión o algunas más, pero no hemos sido tan buenos en las otras 166.
¿Qué pasaría con tu congregación, pastor, si lograras involucrar a los hermanos en las otras 166? Claro, alguno me podría decir, Carlos, no vienen a las 2 horas de culto y vos querés que yo los involucre en 166. Lo que estoy tratando de decirte es, número uno, que ames a todos, que no te enojes con la gente que todavía no regresó. Algunos pastores me dicen, suspendí todo el programa de transmisión virtual, así los obligo a venir. ¡Qué ilusos! ¿Sabes? Lo que va a suceder, se van a quedar cómodos en su casa y como no tienen la transmisión de tu culto, van a ver el culto de otro. Así que no te enojes, no te excites por el que hace lo malo, dice el Salmo 37, ¿sí? No te enojes y amalos. Vos no amás a la gente porque sean asistentes a tu culto, ¿no? Porque si no estaríamos en un problema serio. Vos amás a la gente porque sos un pastor llamado por Dios a expresar el amor de Dios. Seguí ministrándolos en amor y confiando en el poder de la palabra. Y por favor, enseñales por qué es bueno congregarse. Porque la mayoría no tiene ni la más pálida idea de por qué es mejor estar presencial que estar en la casa con una pantallita. ¿Sabés por qué? Porque en la mayoría de nuestros cultos no hay diferencia entre una cosa y otra. Y si no hay diferencia, así que en lugar de enojarte, confía en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu que va a tocar su vida. Ahora tenés 3 nichos de personas a las que ministrar. Los que están a través de lo virtual, poder llegar a gente que no conoce al Señor, a gente que está apartada, y también los que eran parte de tu congregación, aún de tu liderazgo, y que no han vuelto. Pero mientras haces esto, por favor, enfócate en los que tenés. Y pedile a Dios una estrategia para llevarlos de simples asistentes en mayores niveles de compromiso. Principalmente para que dejen de ser espectadores en un auditorio que ven el show de 10 personas en una plataforma y se conviertan en protagonistas. Porque para ser espectadores yo me quedo en casa y en la pantallita, miren, si ustedes estuvieran en su casa mirándome a mí en la pantallita, los que están de la tercera fila para atrás, en casa me verían mejor que los que están sentados acá. Así que para ser espectadores, pedile a Dios una estrategia para llevarlos a que crezcan en el nivel de compromiso, que no sean solo asistentes, comprometidos con la misión sirviendo. Pero para que esto ocurra, pastores, ellos tienen que ver que a nosotros nos importan más las 166 que las 2. Si vos, como soy yo, somos culteros o la actividad a la que más importancia le damos son los cultos o los eventos, entonces ellos serán en el mejor de los casos culteros o asistentes a eventos, hasta que lo que está sucediendo ya en Buenos Aires,
que por la superabundancia de eventos ya nadie va a los eventos. Y entonces tenemos que traer para que el eje de la reunión sea un músico. Porque están llenos de eventos. Y aburridos de eventos. 166 es la llamada de atención para nosotros. Yo estoy hablando desde mi realidad en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que las peores cosas que suceden empiezan en las grandes urbes. Pero también saben que las grandes urbes son la caja de resonancia que luego contagian al resto. Así que yo te estoy hablando de lo que ya está pasando en Buenos Aires y tal vez tu realidad en tu ciudad sea diferente, pero viene. 166 es la llamada de atención para nosotros hacia cuál es nuestra misión y llamado. Para Sansón las cosas ya no serían igual que antes, le sacaron los ojos, nunca más lo recuperaría, pero sí recuperó la visión, el propósito original de su llamamiento. La falta de fuerzas, la falta de ganas, la falta de pasión es porque perdimos la visión, pero cuando recibís un renuevo de la visión, recibís con ella la provisión. La provisión es lo que Dios te da para cumplir la visión y recibís la provisión de energías, de nuevas fuerzas, de creatividad, de ingenio para llevar adelante la misión y la visión. La segunda cosa que te quiero compartir es que Sansón redefinió el lugar donde debía estar. La crisis lo puso en la cárcel moliendo grano para los filisteos. Pero dice el texto que entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: poneme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. Es decir, Sansón se ubicó en el lugar donde otra vez pudiera cumplir su llamado de terminar con Dagón y sus adoradores. Tal vez algunos de nosotros estamos en el lugar donde el COVID nos puso, pero vos tenés que volver al lugar, tenés que volver a estar en el lugar donde Dios te quiere. Esta mañana es el día en que le digas: Señor, poneme entre las columnas del templo del enemigo. Hay una carga que Dios nos pone, pero tal vez haya otro peso que nosotros estamos llevando, líderes, pastores, y que no fue puesto por Dios. Es un tiempo para poder distinguir esto. Creo que gran parte del estrés y de la angustia de muchos pastores y líderes pasa por tratar de preservar, proteger, mantener una expresión de la iglesia que es la que hemos conocido y la que hemos construido. Porque asumimos que nuestra alegría, nuestra paz, nuestro bienestar y nuestra eficacia están ligados a ese modelo. Pero yo creo que estamos frente a una gigantesca y maravillosa oportunidad que Dios nos da para que nos muestre cómo reinventar, cómo volver a imaginar y sobre todo cómo recuperar la visión para la cual Dios nos llamó. Tremendo lo que nos enseñó ayer el pastor Satirio. Nuevas formas organizacionales. Vienen nuevas formas de culto. Yo te hablo de mi realidad. Yo soy pastor de una iglesia en el centro de la ciudad.
Mi gente está desparramada por toda la ciudad de Buenos Aires, por todo el Gran Buenos Aires, por otras ciudades viene mucha gente de La Plata, viene algunos locos que vienen desde Rosario, ¿sí? Así que yo tengo la gente toda desparramada. Una familia tipo, papá, mamá, 2 hijos. Vamos a tomar cualquiera de nuestros cultos, ¿sí? El del domingo a la mañana, ¿no? Tiene que levantarse temprano, el único día que tienen para descansar, ¿sí? Allá no dormimos siesta, no tenemos la bendición celestial que tienen en el interior. Allá la gente labura desde las 6, 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y así todo no les alcanza, ¿sí? Entonces el único día que tienen para descansar es el domingo. Tienen que levantarse temprano, bañar a los chicos, vestirlos. La mayoría que vive en el Gran Buenos Aires tiene que venir tomando un tren, un colectivo. Algunos toman tres medios de transporte, con lo que significa pagar pasajes de ida y de vuelta con la crisis económica que hoy hay, ¿sí? Y vienen a mi culto para ver lo mismo que pueden ver mientras hace el asadito, mientras está sentado en el living de su casa, cómodamente en una pantallita. Y yo puedo protestar y quedarme sin voz gritándole que se tienen que congregar, porque es una necesidad indispensable. Pero entiendo, no lo justifico, están dañando su vida espiritual si no se congregan, pero entiendo el planteo. ¿Qué es lo que hará que esa gente de verdad quiera congregarse? Creo que es la pregunta que vos tenés que levantar, porque tu realidad probablemente sea diferente a la mía. Lo que yo he recibido de Dios, ya lo recibí antes de la pandemia. De estas cosas vengo hablando hace 15 años. La pandemia no trajo ningún cambio. Lo que hizo la pandemia es acelerar los cambios que ya estaban en la realidad, pero que la iglesia, como siempre es el sector más conservador de la realidad, nunca quiso ver. Lo que nos hacía preguntar ayer el pastor Satirio, ¿por qué? Si esto lo dijo fulano de tal en el año 74, la iglesia no lo registra. Lo que Dios me mostró es que habrá por lo menos 3 cosas que deben ser esenciales para que la gente quiera estar por lo menos en mi culto. Número 1, que en ese culto pase algo. Que haya un mover del Espíritu tan fuerte. Por eso, gracias Dani por orar por nosotros. Fui el primero que me postré allí en tu llamado. Gracias por orar por nosotros, por un renuevo, una llenura nueva. ¿Sí? Que haya algo de verdad, pero no porque el que está en el frente empieza a manijear. Miren, liderazgos manijeros, conviértanse porque no corre más en el mundo que viene ahora. Los pibes jóvenes no se bancan más esos liderazgos. Notificate, te podrá durar un año más, 2, 3, 5, pero viene para tu localidad también. Porque el mundo es una aldea global y hay un cambio en el liderazgo. Entonces, que pase algo, que realmente haya un mover del Espíritu, que los enfermos se sanen, que haya una liberación de la visión profética, de los dones de revelación, lo que sea, que la gente diga, yo por nada del mundo me quiero perder estar allí. Segunda cosa, que eso ocurra a través de la gente. Otra vez, si tu modelo es 10 personas
protagonistas en la plataforma, 8 músicos y 2 pastores, y todo el resto, decenas de personas, cientos de personas, miles, según el tamaño de tu iglesia, ¿no? Que son espectadores, para espectadores se quedan en casa, te ven mejor desde casa. Así que yo no me quiero perder por nada el culto de mi congregación, porque ahí va a haber un obrar de Dios poderoso, pero además porque ese obrar poderoso va a ocurrir a través de mí, de doña Rosa, de don José. Es decir, no provocado por el cambio de la realidad, provocado por la vuelta al modelo bíblico, cuerpo de Cristo. Donde los que tienen dones de sanidades ministran sanidad, los que tienen palabra de ciencia desatan palabra de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercera cosa, no espere a que venga, anticipate, volver al modelo de iglesia, familia de la fe, familia. Realidad virtual aumentada, metaverso. Ya hoy vivimos en la era del individualismo, pero lo que viene es la era del hiper, mega, super, ultra individualismo. Otra vez, yo solito sin salir de mi habitación voy a poder tener todo, sentir todo, experimentar todo. Y la mentira del sistema demoníaco que está detrás es que yo voy a creer que no necesito de nadie. Pero cuanto más el poder de las tinieblas traiga esta filosofía anticristiana, antirreino del individualismo, mayor será la necesidad de la gente de comunidad. Porque el que inventó toda esta historia dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que por más que yo te diga que con los anteojitos tenés todas tus necesidades suplidas, te va a faltar la esencial, que es comunidad. Pero si la gente lo único que conoce en tu congregación es la nuca del hermano y no hay... Yo sé que a veces en las iglesias más grandes es difícil esto que ocurra en los cultos, pero en otras estructuras, ¿verdad? Donde hay no solo grupos que se reúnen, grupos que se multiplican, todo eso es fantástico, pero donde hay una experiencia. Miren, lo mejor que pasa en mi iglesia en este tiempo ocurre y yo me entero después de que ocurrió. Miento. La mayoría de las cosas mejores que ocurren en mi iglesia a veces ni me entero. Ya te voy a hablar un cachito más de esto ahora, porque es un cambio en nuestro liderazgo de control. ¿Escuchaste al pastor Satirio ayer hablar de alocracia? Quizá dijiste como yo, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? Pero se come no solo en el mundo laboral, gente que sabe trabajar sin jefe, se come en la iglesia, gente que cumple su propósito sin el poder controlador del líder. Pero eso requiere un cambio en el líder. De eso te voy a hablar en un instante. Así que nuevas formas de culto, nuevos modelos organizacionales, como nos dijo el pastor Satirio. Me impacta, ¿no? Génesis 1:2. Perdón, alguno de acá que tenga el programa que me diga hasta qué hora puedo hablar, a ver hasta dónde llego. ¿Sí? Si alguien me averigua, preguntale ahí. Mabe, ¿dónde estabas que yo estoy predicando sobre vos y vos no estás? ¿Hasta qué hora tengo para hablar? Ok, media hora más. Bueno. Me impacta Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad que cubría las aguas profundas
y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Este versículo es muy importante porque habla de la creación de Dios. En el versículo 1 dice, creó Dios los cielos y la tierra, pero 2, cuando íbamos al seminario, mi primer curso de hebreo, jugábamos a que hablábamos hebreo. Yo no sabía ni una sola palabra, pero la primera palabra que nos enseñaron en el curso de hebreo era tohu wabohu, que significa desordenada y vacía. Así que jugábamos en los recreos, tohu wabohu, tohu era lo único que sabíamos, ¿no? Desordenada y vacía. Dios crea todo desordenado y vacío. Es decir, versículo 2, hay una creación, pero la otra versión dice, pero la tierra estaba en caos. ¿Sí? Hay una instancia todavía de caos. Es decir, Dios crea, pero el resultado, y esto nos mueve un poco la estructura, es caos. La tierra está sin forma y sin contenido. Quiero decirte que hoy las organizaciones hablan de sistemas de organización caórdicos. Si no aprendiste holocracia, ahora caor. Nosotros, cuando se nos acaba que prediqué, inventamos palabras. Piripipí, caórdico, holocracia. No sé nada. Sistemas caórdicos, organizaciones caórdicas. Por ejemplo, la empresa Visa, la de la tarjeta de crédito, funcionan a partir de una organización caórdica, es decir, una combinación de orden y caos. Nuevo mundo. El orden está dado por la visión que todos los miembros de la organización persiguen, los objetivos que están tratando de alcanzar. Todos tienen claro cuál es la visión y cuáles son los objetivos. Pero luego todos tienen libertad para funcionar, cada uno con creatividad. Mientras se cumpla el protocolo de objetivos y visión, cada uno lo hace como quiere, como siente, según su estilo, su fuerte, sus fortalezas. Y ellos dicen que el espacio caórdico es el más productivo, el más fructífero. Génesis 1, no inventaron nada. Génesis 1:2 es el versículo caórdico, pero es el versículo de máxima creatividad y fertilidad. Toda la creación está en estado caótico, desordenada, vacía, sin forma, sin contenido, y de pronto empieza a aparecer maravillosamente con contenido y con forma. Y debemos estar abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí el verbo que se usa tiene por lo menos 4 significados, pero uno es que el Espíritu estaba incubando lo nuevo. Como iglesia tenemos que estar abiertos a una incubación caórdica del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Por un lado, primero el orden que la palabra de Dios establece. El orden también de una visión que todos perseguimos como iglesia. El orden de un protocolo de objetivos que todos tenemos que alcanzar. Pero al mismo tiempo el caos de estar abiertos permanentemente a lo nuevo del Espíritu Santo. El caos de introducirnos en lo no conocido. Quiero decirte que lo nuevo nunca coincide con lo que viviste en el pasado. Por eso los historiadores de avivamientos nos dicen que los principales enemigos del nuevo avivamiento son los que Dios utilizó en el anterior. Porque lo nuevo de Dios no coincide con lo que ellos vivieron y ellos creen, igualan el mover que ellos han vivido con todo lo que Dios puede hacer. Pero Dios supera cualquier mover nuestro.
Lo nuevo no coincide con lo que vivimos en el pasado, ni con lo que leímos, ni con lo que nos contaron. Porque todo eso forma parte de lo conocido. Por eso tenemos que tener una plasticidad al obrar del Espíritu para que incube lo nuevo. Que el Espíritu Santo me mantenga a mí en incomodidad permanente. No para hacer locuras, no para seguir modo, no para subirme a todos los micros. Entonces hoy veo lo que pasa en Corea y me subo al micro de lo que pasa en Corea. Y mañana leo el libro 5 claves para el crecimiento de la iglesia y me subo al micro de eso y voy de aquí para allá. Y la gente mirándonos a los líderes diciendo, ¿este tipo a dónde nos llevará? Nos saca del microondas, nos manda al freezer, del freezer al microondas y no sabemos para dónde ir. No para esto, sino para estar siempre dispuestos a salirnos de nuestra zona de confort, de lo siempre conocido, controlado, manejado, para que el Espíritu pueda incubar sobre nosotros lo nuevo que tiene para este tiempo. El Evangelio es el mismo siempre, la misión es la misma siempre, pero eso se encarna en nuevas realidades que son absolutamente cambiantes. Necesitamos estar abiertos al Espíritu y también a las nuevas generaciones para que venga lo nuevo que produzca impacto en el tiempo. Te decía que la mayor parte de las cosas buenas que suceden en mi iglesia hoy en día no pasan por mí. El tercer cambio es un cambio en el liderazgo. Liderazgos autoritarios no corren más. Nosotros los líderes tenemos que ser líderes con autoridad, no autoritarios. La autoridad no es mando. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. ¿Por qué reconocemos a un hombre como Satirio? Nos grita, nos pega, nos exige, nos aprieta las clavijas, ¿no? Porque nos inspira. Liderazgo que inspira. Entonces, cuando vos tenés líderes que te inspiran, vos mismo le decís, apriéteme la clavija, exíjame más, dígame qué tengo que hacer. Liderazgos de control. Mirá, en la pandemia nosotros estábamos dando de comer a miles de personas. Y con programas ya, comedores, cajas, etcétera, distintos sistemas alimentarios, dentro de lo que se podía en la pandemia. Vehículos que iban por toda Buenos Aires, Gran Buenos Aires, llevando alimentos, etcétera. Pero ¿qué pasó? Mucha gente de mi iglesia en los garajes, en las cocheras de sus casas, abrieron comedores. Y ni siquiera me preguntaron. Vieron una necesidad y respondieron con el Evangelio a esa necesidad. Yo, pastor controlador, les hubiera dicho, che, la guita que están usando allí, pónganla acá en los programas que estamos teniendo colectivos. Pero si yo hubiera hecho eso, hubiera anulado lo que el Espíritu les mostró a ellos hacer. Y no hubiera llegado a la gente a la que ellos estaban llegando. Mucha de esa gente se integró a sus células, se integró a la iglesia, se bautizó y se convirtió. Otro loco por allá abrió un hogar para ancianos. Porque vio que los viejitos nadie los podía visitar, estaban solos, se estaban muriendo, algunos literalmente se estaban muriendo por soledad, otros no tenían ni provisión, y armó en su casa un hogar de ancianos.
¿Te va a acordar la palabra? Si te acordás de piripipí, ¿cómo te va a acordar de caórdico? ¿Sí? Caórdico. Un liderazgo que entiende lo que el pastor nos decía ayer, la holocracia, la gente capaz de llevar adelante la visión, los objetivos que como iglesia tenemos, sin el control nuestro. ¿Tiene riesgos? Y claro que tiene riesgos. Pero hay misión sin riesgos. Pero nosotros los pastores y líderes tenemos que entregarle nuestras cargas emocionales. Porque buena parte, te decía, de lo que te compartía del estado de la pastoral en Argentina, es el resultado de este intento de preservar un modelo organizacional, un modelo de la pastoral, un modelo de la manera de llevar adelante la tarea, que es el conocido, pero que no responde más a la realidad de hoy. No suena muy lógico, no suena muy racional desear seguir haciendo las mismas cosas en medio de un cambio global como el que estamos viviendo. Y otra vez vos decías, mi ciudad no llegó, llega. No es una época de cambios, es un cambio de época. ¿Te acordás en los libros de historia cuando estudiabas el paso de la Edad Media al Renacimiento, que hay un cambio copernicano en toda la cosmovisión de la humanidad? Lo mismo está sucediendo en este tiempo. Te notificaste de la crisis brutal de la democracia. Aquellos que estamos levantando gente para el mundo de la política, debiéramos hacer un trabajo de recibir revelación de Dios para reinventar la democracia, porque la manera que hoy conocemos la democracia ya no le sirve a la gente. Hay una crisis de representatividad en Argentina brutal, pero en todo el mundo. Porque buena parte de la presión que los líderes sufrimos es nuestro apego al modelo conocido. Por eso quiero hacerte una pregunta, líder, y principalmente a vos, pastora, pastor. ¿Amás más tu misión o tu modelo? Tenemos que revisar si estamos en el lugar correcto donde Dios quiere. ¿Dónde te quiere Dios? El lugar no es un edificio o no edificio, tal o cual actividad, sino que el lugar es estar donde está el dolor de la gente. Cumpliendo más que nunca tu llamado. Ya te compartí ayer o antes de ayer algunas estadísticas, ¿no? No son estadísticas de la iglesia, son estadísticas de los expertos. 8 de cada 10 jóvenes sufren de crisis de ansiedad y de pánico. 8 de cada 10. Si vos ves 10 jóvenes en la calle, tenés que saber que 8, aunque no lo digan, aunque no se lo cuenten a nadie, tienen experiencias de crisis de ansiedad y de pánico. 6 de cada 10 adultos, depresiones manifiestas o encubiertas. Índice de suicidio de adolescentes se multiplicó, de intentos se multiplicó por 6. De violencia intradoméstica por 4. 50% por debajo de la línea de pobreza. Más del 70% de los niños son pobres en Argentina. Y lo peor de todo, que todos los días aumenta
el porcentaje por la simple razón de que al haber inflación, al haber devaluación, ¿sí?, el acceso a la canasta básica para la alimentación cada vez es más alto. Y por lo tanto la gente cada vez baja más por debajo de la línea de pobreza. Si había una característica, valga la redundancia, que caracterizaba a la Argentina, era su clase media. Era probablemente el país en América Latina que más se destacaba por la cantidad de gente que tenía en la clase media. Pero hoy la clase media se vino abajo. Y no tienen trabajo y no les alcanza la plata y ya no pueden hacer lo que antes hacían, y mucha de esa depresión responde a esto, porque ya no pueden mandar a los chicos a un colegio, porque ya no pueden salir de vacaciones, porque ya lo que ellos creen que les va a dar sentido y plenitud en la vida, no lo pueden accesar. El lugar donde tenemos que estar, Sansón le dijo al muchacho: poneme entre las columnas del templo de Dagón. Tercero, Sansón reajustó su aislamiento. Cuando leemos la historia de Sansón, lo único que vemos es que todo lo que él hace, lo hace solo. Enfrenta a todos los filisteos, pelea contra uno y contra otro, siempre solo. Todas sus luchas, todos sus desafíos los hace solo. Solo busca compañía para pecar. Pero todos sus desafíos los hace en soledad. Y eso fue algo que lo condujo a la ruina en su vida y en el propósito de Dios para su vida, que era precisamente destruir la adoración idolátrica de los filisteos y de Dagón. Pero es algo de lo que nosotros, líderes y pastores, tenemos que tomar en cuenta, porque hemos mamado imágenes de liderazgo y ministeriales. A mí me llenaron la cabeza en mi adolescencia, en mi juventud, en el seminario, con imágenes de liderazgo absolutamente solitarios. Y me hablaron del paradigma de Elías y de Eliseo, los grandes hombres de Dios. Y me dijeron lo que decía Moody, lo que Dios puede hacer con un hombre. Nadie me dijo lo que Dios no puede hacer con solo un hombre. Y nadie me dijo que Elías era solamente un líder emergente de 7,000 que no habían doblado sus rodillas ni besado a Baal. No estaba Elías solito. Y nadie me dijo que Eliseo lideraba una escuela profética donde había otros siervos, tantos que tuvieron que ampliar el lugar para habitar cuando se les cae el hacha. Pero hemos mamado esto, no solo modelos de lo ministerial de soledad, sino peor, de aislamiento. Y esto es algo que debemos cambiar. La mayoría de los pastores en Argentina que están sufriendo de más en este tiempo es porque han estado solos y porque se han aislado. Por eso quiero en los minutitos, no voy a poder llegar a todo el bosquejo, pero quiero en los minutitos que quedan darte 3 direcciones que hagas un reajuste en esto del aislamiento, que provoquen un cambio en tu aproximación solitaria. Primero, en lo ministerial. Este es tiempo de que evalúes los equipos. Hemos sabido formar equipos sólidos. ¿Te imaginas? Todo el mundo estaba esperando que yo me muera, porque la llamaron a mi esposa y le dijeron, esta noche se muere. Lo llamaron a los 2 días a mi hijo mayor y le dijeron, esta noche se muere. La llamaron a una cardióloga de la iglesia y le dijeron, hoy se muere tu pastor. Así que todo el mundo estaba orando, clamando con fe, creyendo que Dios me iba a sanar, pero también teniendo el peso del diagnóstico y del pronóstico médico.
Sin embargo, la iglesia estaba mejor que nunca. Por supuesto, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero el equipo de trabajo. Jetro, como nos dijo ayer el pastor Claudio en su mensaje, le dijo a Moisés que el modelo de liderazgo sano es el equipo. Cuando Jetro le da instrucciones a Moisés, Moisés está agotado porque está operando en un modelo de liderazgo que no era relevante para la realidad que él tenía que enfrentar y que no es relevante para la nuestra. Todo pasaba por él, cualquier parecido con la realidad de muchos pastores que se murieron y que las iglesias están desapareciendo a la deriva porque nunca formaron equipos. Ese modelo hace que estemos cargando todo el peso y recibe de parte del suegro una idea, una instrucción, que es la delegación, pero no es delegación de tareas. Escúchame bien, no es delegación de tareas primeramente o solamente, sino esto es lo que hace del consejo de Jetro algo único, singular, un anticipado a las épocas y a los modelos de liderazgo. Les dice, esas personas tienen que llevar la carga con vos. Es decir, no solo van a hacer las tareas que vos ya te cansaste de hacer, porque esto es lo que hacemos los pastores, ¿no? Delegamos lo que ya no tenemos ganas de hacer. No solo tienen que hacer las cosas que vos no vas a hacer, tienen que llevar el peso con vos. En temporadas como las que estamos viviendo y las que viviremos más y más, de cambios constantes, de demandas constantes, tenés que identificar personas en el equipo que tienen hombros espirituales anchos para llevar carga con vos. La pregunta es, ¿en quién puedo apoyarme realmente y en quién puedo confiar para llevar el peso en este tiempo? No solo estoy diciendo que ¿a quién levanto para que atienda a doña Rosa y a don José que vienen con su problema? Sino quién va a cargar el peso conmigo. Es el tiempo de levantar liderazgo de revelación y de reflexión. Porque se necesita pensar de forma diferente. ¿Escuchaste ayer? Pensamiento lateral, fuera de la caja. Se necesita pensar la realidad de forma diferente, rodearte de líderes que te ayuden a recibir revelación y reflexionar. Porque si vas a tratar de enfrentar los cambios que vienen y hacer una estrategia solito, eso puede producirte una gran desazón y un pesar innecesario. Si enfrentás los cambios y dificultades de los cambios, pero los repensás con otros, eso te alimentará las energías, te dará nuevas fuerzas, saber que no estás solo. Y te sugiero fuertemente, me sumo a lo que ya dijo el pastor Satirio, te sugiero fuertemente que te rodees de gente joven, que son los que pueden entender este tiempo. Yo trato de leer, de estudiar, escuchar a mis hijos, escuchar a los jovencitos, pero finalmente los que entienden mejor la realidad de este tiempo son los más jóvenes. Así que te sugiero que te rodees de gente joven. Me equivoqué. Rebobinen, borren esto. No de gente joven, de gente muy joven. Las empresas más importantes del planeta Tierra fueron fundadas y son lideradas
Algunos cuando fueron fundadas eran adolescentes. ¿Viste el pibito que vos decís, decíamos, está en la edad del pavo? Sí, el pavo maneja una de las 10 empresas más importantes del planeta Tierra. Mirá qué pavo. Es pavo para algunas cosas. Ahora, si vas a hacer esto, si vas a tomar esta sugerencia, pastor, pastora, hacete vulnerable. No los convoques para mostrarle que vos te las sabés todas, sino para decirles, ayúdenme porque solo no puedo. ¿Cuánto hace que prediqué? 15 años. La generación de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nosotros, los Abraham, tenemos que velar por el qué y por el para qué. El qué, que todo lo que se haga sea el Evangelio de Jesucristo. El para qué, para la extensión del reino y para la gloria de Dios. Pero el cómo se lo tenemos que dejar a los Jacob. Y ellos se tienen que sujetar a nosotros en el qué y en el para qué. Pero hello, pastores, nosotros tenemos que sujetarnos a ellos en el cómo. Mirá, esta semana vino una pibita al equipo pastoral. Para mí es una pibita, 25, 26 años. Nos dio una clase magistral de lo que teníamos que hacer en este tiempo. Yo no podía creer, le preguntaba y le repreguntaba, y decía, ¿y esto qué quiere? Y usaba palabras técnicas, ¿no? Y digo, ¿y esto qué quiere decir? Y me dice, pastor, usted tiene que seguir el sendero. ¿Qué? Claro, usted antes de entrar la gente a la iglesia sigue un sendero y usted tiene que identificar ese sendero para que la gente entre a la vida de la iglesia. Y me explicó toda la parte ideológica, filosófica, psicológica del tema. Ministerial. Segundo, emocional. No. ¿Cuántos tienen hambre? A ver, levanten la mano. O sea, yo solo quedé con hambre. Voy a terminar por egoísmo. No. Bueno, voy a enfocarme en esto y luego nada más que en los puntitos ya te vas a dar cuenta después cómo rellenarlos. Segundo, emocional. Es importante entender en este tiempo y por lo que viene, que tenemos que, pastores, líderes, establecer disciplinas de reposición emocional. ¿Viste en el supermercado ahí, Filo? Los chicos que ponen las latas, que reponen en las góndolas, se llaman repositores, ¿no? Necesitamos reposición emocional. Hasta antes del COVID nos tomábamos una vez al año, unos días de vacaciones, pero la nueva realidad va a tener que desarrollar en nosotros disciplinas de reposición para reponerte emocional y espiritualmente, porque la energía se va agotando de una manera como nunca antes hemos experimentado. Por lo que tenemos que reponerla intencionalmente. ¿Cómo puede ser? La estadística es de los Estados Unidos, pero más o menos aplica a nuestra realidad. ¿Cómo puede ser que el 70%, 7 de cada 10, de los pastores digan que no tienen un solo amigo?
Ahora, eso sí, ahora que viene el Día del Amigo, nos predicamos el mensaje del Día del Amigo. ¿Qué nos pasó? ¿Quién nos lavó el cerebro para enfrascarnos en el gueto y que no podamos tener un amigo? 7 de cada 10. Yo le enseñé a mis hijos cuando eran chicos, gracias a Dios, los 3 lo aplicaron y hoy están rodeados. Los 3 viven en situaciones de mucha demanda, de mucha presión, pero están rodeados de amigos maravillosos que los sostienen. Pero yo les enseñé que el amigo perfecto no existe. Y entonces les dije, en lugar de buscar el amigo perfecto, busquen varios amigos. Y les di mi ejemplo y les dije, mirá, yo tengo a fulano de tal, lo único que hago con él es una vez al mes ir a comer un asadito, reírme toda la noche con él, porque es divertido, Porque yo necesito ese espacio una vez al mes, de comunión, de recreación. Pero tengo este otro con el cual yo abro mi corazón y con el cual puedo orar. Y es una bendición para mi vida, porque es un hombre de oración impresionante. Pero es más aburrido que chupar un clavo. Pero es mi amigo en esto tan central en mi vida que yo necesito. Y tengo este otro que está un poquito flojo de papeles. Yo ni siquiera sé si es creyente. Él dice que sí. Pero, viste, no tiene todas las vacunas puestas. Él me llama y me dice, vení a ministrarme. Y yo voy, le oro, no, le reprendo, lo ato. Pero cuando termino de estar con él, el que me voy ministrado soy yo, porque este tipo tiene un cráneo increíble. Tiene una percepción, una lectura de la realidad y además es un estudioso impresionante y es la persona que más me desafía intelectualmente y yo necesito eso. Y me ahorra un montón de tiempo porque él me actualiza en mis lecturas. Ahora, los pastores me dicen, les digo, ¿vos tenés algún amigo? No. ¿Y con qué pastor de la ciudad te relacionas? No, este no porque está en la pavada. Yo tengo la visión y él está en la pavada. Ah, este no porque está en la pavada. Y este no porque también como mi amigo está flojo de papeles, ¿no? Y aquel otro no porque en el pasado me robó 2 ovejas. Y ninguno les viene bien. Los expertos en estrés nos indican que nuestros niveles de carga y de responsabilidad no pueden superar nuestros niveles de apoyo. ¿Escuchaste? Los expertos en estrés nos dicen que nuestros niveles de responsabilidad no pueden superar nuestros niveles de apoyo. Yo lo llamo la ley de los camiones. Viste que los camiones tienen un numerito al costado, la tara, y tienen otro numerito que es el peso que pueden llevar. Vos podés tener la carga más extraordinaria, maravillosa y valiosa. Tenés un camión lleno de lingotes de oro que tenés que transportar a otro lado. Pero si superás el peso que el camión puede soportar, no llevás la carga a ningún lado, destruís el camión. Tan importante como la carga en el ministerio es la capacidad de carga. Lamentablemente, otra vez te digo, desde que volví de
de la eternidad acá a la tierra, ministré en casi todos los consejos de pastores del país y sé de qué te estoy hablando, del estado de nuestros pastores. Lamentablemente muchos han colapsado por causa de la soledad. Tuvieron que asumir todos los cambios solitos, con sus dramas, incertidumbre, problemas, sufriendo lo económico, con un familiar que perdieron, con enfermedad en la casa, solitos. Y ya no tienen fuerzas para liderar, ya pasó el vendaval, pero quedaron sin fuerzas. Tan como Sansón. Tengo que decirte que cada emoción nociva, cada emoción tóxica tiene consecuencias. El estrés siempre te pasa factura. Y vas al médico, vas al traumatólogo y te dice lo que tenés, tu problema de la columna es estrés. Y vas al dermatólogo y te dice lo que tenés en la piel es estrés. Y vas al gastroenterólogo y te dice que lo que te pasa es estrés, porque el estrés siempre te pasa factura. Por eso tenés que aprender a desarrollar disciplinas de reposición. Necesitas apoyo. Nunca sos lo suficientemente exitoso como para no necesitarlo. Nunca sos lo suficientemente experimentado como para no necesitarlo. Tercero, ministerial. Segundo, emocional. Y tercero, familiar. Como nos dijo el pastor Marcelo, los quién, las relaciones. Tercero, familiar. La mayor alegría y el mayor dolor siempre vienen del mismo lugar. La mayor alegría y el mayor dolor vienen siempre del mismo lugar. Las relaciones interpersonales. La gente que está al borde de la muerte no te empieza a hablar de cuánta plata ganó. Te piden ver a la familia. No dicen, a ver, ¿me trajiste la foto de cuánta gente vino al culto el domingo? Te dicen, dame la foto de mi nieto. Siempre piden por personas. Lo que vos pedís en momentos difíciles de la vida es una revelación de lo que realmente tiene que ocupar un lugar prioritario. Porque además es lo que Dios dice, el que no gobierna bien su casa, la palabra proiestemi, significa pastorear, no gobernar, yo soy aquí el que mando, ¿no? Significa pastorear. El que no pastorea bien su casa, ¿cómo podrá pastorear su iglesia? ¿Cómo vos que estás en el mundo de profesional, en el mundo empresarial, en la tarea cualquiera, en tu vocación, en tu estudio, cómo vas a poder liderar en esos ámbitos si no pastoreás adecuadamente tu casa? Y en esto no podemos ser involuntarios, sino que tenemos que ser intencionales. No sea que estés dando lo mínimo a las personas que de verdad son las más importantes. Voy ahora a los puntitos del sermón. 4. Sansón reavivó su fe. Cuando pidió que lo pusiera entre las columnas del templo, aunque sabía que había perdido la fuerza, sin embargo, creyó que algo podía hacer. Se despertó en él la fe. Dios hará otra vez algo con él. Habrá en este tiempo aquí, en esta escuela tan maravillosa de líderes, de pastores, la escuela bíblica,
hombres y mujeres que reaviven su fe y que le digan al Señor, poneme entre las columnas del enemigo en mi ciudad, en mi país. Quinto, Sansón reactivó su autoridad. ¿Dónde están los guerreros de Argentina que no se resignan? Que levantan una ira santa contra las obras del diablo. Como nos repitió varias veces el pastor Satirio en las ministraciones, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. No solo el pai, la mai de la umbanda, el brujo, el hechicero, eso por supuesto, pero esos son los soldaditos rasos. Nuestra Argentina está bajo, dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Los principados y las potestades son estructuras de mal, son estructuras angelicales caídas que perdieron la vocación que Dios les dio en la creación de servir al hombre, de servir a los pueblos, y que se han enquistado en los gobiernos, en los sistemas educativos, en los medios de comunicación, no solo en aquellas luchas que están en nuestro corazón, sino en todos los dramas que pasan en Argentina. Por favor, Iglesia de Argentina, corrámonos de la mirada microética de creer que pecados son 3 o 4. ¿Dónde están los ancianos de Israel que se sientan en las puertas de la ciudad a gobernar? Los consejos, yo no me integro al consejo pastoral porque están en la pavada. No es que si están en la pavada tenés que integrarte para sacarlos de la pavada. Pero no es a ver qué reunioncita tenemos esta semana y a ver quién nos viene a ministrar. Es saber si generamos de una vez por todas una conciencia real de unidad en la iglesia, en cada ciudad, para que los ancianos se sienten a las puertas y gobiernen. Sexto, Sansón resurgió en oración. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo, te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más. Lo que nos decía Dani en el primer mensaje de esta mañana, ¿no? ¿Cómo volver? ¿De dónde sacar el piripipí, el fuego, el celo, la pasión, el renuevo del espíritu? Del único que lo puede dar, ¿no? Pero cuando le pregunto a los pastores cómo está tu vida de oración, es lo que más, me dicen, es lo que más se debilitó en la pandemia. Uno dice, esperá, tenías todo el tiempo en la pandemia cuando estaba encerrado. ¿Sabes por qué? Porque somos malos, porque somos los peores del mundo. No. Porque las crisis nos ensimisman. Nos hacen que estemos todo el día mirándonos el ombliguito. Pero este es el tiempo de recuperar líderes, pastores, nuestro tiempo con Dios, lo que ya fue dicho también antes que yo, ¿no? Y por último, Sansón redimió su vida. Un hombre carnal, egocéntrico, pero al final no pide un milagro de recuperación de ojos, no pide ser liberado él, sino que pide poder cumplir y terminar con su asignación original y acabar con Dagón y la idolatría de los filisteos. Es el tiempo que mi yo, mi reconocimiento, mi ministerio, lo dejemos un poquitito archivado, porque hay un país quebrado que necesita
y que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Termino diciéndote esto. Cada vez que hay un momento crítico, clave en la historia, Dios se encarga de levantar a la gente que es respuesta para ese tiempo. Vos naciste para este tiempo. Si hubieras nacido en la Edad Media, hubiera sido un error. Si hubieras nacido dentro de 500 años, hubiera sido un error. ¿Sabés por qué naciste en este tiempo? Porque Dios, en su sabiduría e inteligencia estratégica sin límites, cree que vos sos el líder, que vos sos la pastora, el pastor para este tiempo. Y Dios te va a levantar y te va a usar y vamos a ver, frente a todas estas amenazas de los cambios, vamos a ver que es el mejor tiempo para la iglesia. Otra vez, ¿saben lo que yo le digo a mi gente? Esto que les dije, las estadísticas que le dije, le digo, ¿eso saben qué significa? Que cada día vos te vas a encontrar con 4, 5, 6 personas en necesidad, para los cuales nosotros tenemos la respuesta, Cristo Jesús. Nunca como antes hay tanta necesidad, nunca como antes hay tanta oportunidad de levantar una cosecha extraordinaria. Los campos están blancos para la mies, pidámosle al Padre obreros. Y el Padre va a decir, son estos que están aquí en esta mañana. Aquí tienes una parte de los obreros. Por eso cerrá tus ojitos, ponete de pie, cerrá tus ojitos. Si estás necesitando nuevas fuerzas, porque como Sansón perdiste tus fuerzas. Si la crisis te hizo perder la visión, como Sansón. Si sin darte cuenta de manera directa o indirecta estás moliendo grano para el dios grano, Dagón. Estás moliendo para el enemigo por no estar activando el reino. Si tu fe se ha debilitado, tu oración, si sin darte cuenta te has aislado, no te voy a hacer pasar aquí adelante, ya hemos pasado hoy 2 veces al altar, pero sí allí donde estás. Toma la palabra. La palabra fue expuesta para un objetivo colectivo para la iglesia, pero ahora tomala en lo personal. Y la invitación del Señor es recalculando. No te perdiste, solamente que hay que ajustar. El mundo fue reseteado, ahora el Señor aprieta el botón del reset en vos. Lo que hayas perdido es tiempo de recuperarlo como hizo Sansón. No recuperó los ojos, pero recuperó la visión de su propósito original. Le pidió al amigo, al muchacho, que lo pusiera en el lugar donde debía estar, no donde la crisis lo había puesto. Salite del lugar donde te colocó el COVID y decirle, poneme entre las columnas del templo del enemigo. Yo quiero hacer historia en este tiempo. Deja que el Espíritu renueve lo que también el pastor Daniel nos compartió, ese fuego. Porque si hay fuego, hay pasión, y si hay pasión, hay nuevas fuerzas.
Deja una vez más en esta mañana que sea el Señor el que renueve tu vida por completo. Yo ya experimenté la unción, pero anoche viste lo que pasó con David. 3 veces fue ungido. ¿Sabes por qué? Porque frente a cada nuevo nivel, instancia de nuestras vidas que requieren cambios, mayores responsabilidades, nuevos niveles, nuevas dimensiones, necesitamos un renuevo del Espíritu. Porque no es con fuerza, es con su Espíritu. El desánimo se va, el desaliento se va. Porque estamos transitando e ingresando más y más a la tierra prometida, al mejor tiempo de la Argentina. Los que tenemos algunos años vivimos aquel avivamiento, no será nada comparado con lo que viene. Porque aquel avivamiento fue liderado, Dios usó al puñadito de personas, pero ahora Dios quiere usar a todo su pueblo. La unción te da una asignación. ¿Cuál es la tuya? Si la entendés, si la recibís de Dios, tendrás la seguridad que junto con la asignación tendrás la autoridad. Y junto con la autoridad el poder. Pero también tendrás los destinatarios. Hay jóvenes con pánico y ansiedad que son tus destinatarios. Hay adultos con depresión que son tus destinatarios. Hay familias destruidas que son tus destinatarios. Hay niños que están desnutridos. Hay adolescentes que se quieren quitar la vida. Hay mujeres que están siendo atormentadas por hombres golpeadores que son tus destinatarios. Hay familias que necesitan, hay gente exitosa que le va bien, que está ganando mucho dinero, pero que se sienten vacíos. No sé. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Pero sí estoy seguro que son los destinatarios de tu unción. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, contá conmigo, contá conmigo, contá conmigo. Quiero vivir el tiempo de mayores desafíos, de cambios impresionantes, algunos que ni siquiera comprenderé, pero quiero vivir la era más maravillosa de tu iglesia que yo haya conocido. Y Padre, yo bendigo en esta mañana, en el poder del acuerdo con todos los siervos y siervas de Dios que están aquí, a todo tu pueblo, a todo tu pueblo. Los bendigo, los cubrimos y los enviamos en misión para este tiempo de la Argentina. En el nombre de Jesús, amén y amén. En ti confiaré.